En la situación actual, el juego político pone en la cuerda floja al expresidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien sin mando constitucional empieza a perder credibilidad en su carrera contra Rusia. Las próximas elecciones en Estados Unidos dejan abierta la puerta a un horizonte poco claro para este personaje, hasta ahora títere de los hilos de Occidente. Hoy nos encontramos con Margarita Pécora, nuestra colega de prensa alternativa, para comentar el análisis del experto en geopolítica y asuntos de Rusia y Eurasia, Fernando Moragón, quien estuvo invitado a nuestro espacio de prensa alternativa en días pasados. Margarita, bienvenida. Vamos a ver el video que analizaremos hoy. Bien, un gusto saludarte, veamos. De Volodymyr Zelensky. Pues hombre, a ver, inminente nunca se sabe, quiero decir, no sabemos si caerá en unas semanas, 2, 3 semanas, en 2, 3 meses, pero que el futuro político de Zelensky es cero, eso está claro. Y los rusos ya lo han dicho, es decir, que tampoco decimos nada nuevo. Ahora mismo, desde el punto de vista constitucional de la Constitución ucraniana, el señor Volodymyr Zelensky es un ciudadano común de a pie que es ex-presidente de Ucrania, como ha habido otros, porque su mandato terminó, se agotó el 20 y a partir de ahí, según dice la propia Constitución, y esto no es un problema de que si hay guerra, no hay guerra, no, da absolutamente igual. Quiero decir, la Constitución en esto lo deja bien claro. Hasta que se pueda hacer, que era la excusa que planteaba Zelensky, es que estamos en una guerra, no podemos hacer elecciones democráticas, tal. Bueno, vale, supongamos que es así. Pero es que hay una fórmula constitucional que hace que en caso de que no se hayan podido realizar unas elecciones democráticas presidenciales, por la razón que sea, porque ha venido un terremoto y ha destrozado el país, porque ha caído un meteorito y lo ha machacado, porque los marcianos lo han invadido, me da igual. Es decir, automáticamente, o sea, sin hacer nada, automáticamente la presidencia, que no puede quedar vacante, pasa al presidente del Parlamento ucraniano, es decir, al presidente de la Rada. Esto no ha sucedido. Pero bueno, porque como esto tiene de democracia lo que yo de obispo, y os puedo asegurar que yo santidad poca, pues nada, es decir, tenemos ahora mismo un régimen no democrático, encabezado una dictadura, encabezada por el señor Zelensky, con la que los rusos ya han dicho por activa, por pasiva, de mil maneras, Putin, otros altos cargos de la administración, que no van a negociar, entre otras cosas, porque ¿cómo van a firmar un acuerdo con alguien que no es nadie? Es exactamente igual que si lo firman conmigo. Bueno, porque perfectamente, quien sea, imaginemos, el siguiente presidente de Ucrania, quien sea, puede decir, oiga, lo que firmó este señor no era nadie. Cuando lo firmó, era un señor de normal y corriente, ya no era presidente. Luego los acuerdos no tienen legitimidad ninguna, ni son legales. Es decir, claro, es que esta es la situación. O sea, Zelensky es un cadáver político ya. Yo pienso que además, no sé cuándo, evidentemente, estas cosas no me las cuentan, pero también un cadáver físico, es decir, se lo terminarán cargando. Si bien unos u otros, porque a nadie le interesa, pasado un cierto tiempo, a nadie le va a interesar un Zelensky por ahí vivo, que ya no es presidente, en una Ucrania que si no desaparece va a quedar muy, muy mermada, va a ser un estado fallido, semiprotectorado de Rusia, y entonces, bueno, ya digo, no, es un señor que no va a pintar nada, con lo cual, bueno, ahora mismo, claro, a los rusos les interesa muchísimo, están encantados de la vida de que siga Zelensky. A ver si es posible y sigue hasta finales de año. ¿Por qué? Porque como no van a negociar nada con un señor que no es nadie, eso les permite dar aún más, si cabe, legitimidad a su ofensiva y a sus ataques en
en Ucrania y seguir derrotando al ejército ucraniano y machacándolo hasta que, como yo pienso que sucederá, pues seguramente este verano, a más tardar quizá en otoño, el ejército ucraniano colapse, es decir, se venga abajo. Y una vez que el ejército ucraniano se ha venido abajo, se acabó la guerra. Pero se acabó la guerra porque uno de los contendientes ya no existe, que es el ucraniano. Con lo cual, es esto lo que va a pasar. Y claro, ahí Zelensky no pinta ya nada, porque los rusos no van a tratar nada con él. Aunque hubiera seguido siendo presidente legítimamente, que no es el caso, tampoco iban a tratar nada con él. O sea, nunca iban a negociar nada ni a firmar nada con Zelensky. Muy bien, Margarita, bienvenida nuevamente a este espacio. Gracias. ¿Cómo ves las declaraciones de nuestro analista Fernando Moragón? Muy interesantes, él con su forma peculiar, muy natural, muy coloquial, ha expuesto su punto de vista sobre el problema y lo ha hecho de manera muy potable para que la audiencia pueda entender por dónde van las cosas. Pero a mí me gustaría, antes que todo, contextualizar la situación en la que se encuentra Zelensky y Ucrania y su relación con Estados Unidos. Primero que todo, diría que al ser entrevistado aquí Moragón, que es un eminente analista geopolítico acá en nuestro canal de prensa alternativa, en las últimas horas llegaron reportes sobre el conflicto ruso-ucraniano, justo cuando se le estaba entrevistando a él. Y son de máxima tensión los reportes que llegan de amenazas cruzadas entre Moscú y la OTAN. Ayer incluso veíamos como Jens Stoltenberg, algo que nosotras analizamos a profundidad, que es el secretario general de la OTAN, pues exhibía una actitud muy ambigua y, por supuesto, no menos sospechosa, porque afirmaba, por un lado, que no iba a mandar tropas a Ucrania y a la vez daba vía libre para que sus países aliados usen armas de Occidente para atacar a Rusia a través de precisamente de los canales que existen en Ucrania. Bueno, pues por esto salió la vocera María Zaharova del Kremlin y dijo que la OTAN tendrá que responder por los ataques con armas occidentales contra Rusia. Así que la situación se está poniendo muy, muy tensa, porque incluso ya se vieron hoy las primeras imágenes de drones derribados por Rusia con armas occidentales, que incluso estaban limpiándole la chapilla para que se diera cuenta el televidente de dónde provenían esas armas. O sea, con pruebas irrefutables de que se está ya cruzando la línea roja a pesar de todas las advertencias de Moscú. Y bueno, es precisamente en medio de este inquietante, diríamos, que contexto que el comediante terminó legalmente de ser presidente de Ucrania, como lo acaba de explicar ahí Moragón. Me refiero a Zelensky, ha salido a hablar con un nudo casi en la garganta, casi a punto de llorar, de darle una pataleta y todo reclamando la presencia de su mentor Joe Biden en la Cumbre por la Paz, que se pretende celebrar ahí en el centro de Suiza los días 15 y 16 de junio de este mes, con la presencia de ya hay 70 estados que están confirmados hasta el momento. ¿Y qué dice Moragón acá? Bueno, él alude a que finalmente, según le informaron medios de Alemania, que el presidente de la Casa Blanca no va a asistir a la Cumbre por la Paz, en la cual tampoco, por supuesto, va a estar Rusia. No porque no quieran ir los rusos, sino porque no los han invitado. Exactamente. Y esta ausencia de su rival hace que Zelensky esté utilizando ese asunto para agitar el fantasma del miedo y decir que Putin tiene miedo y todo eso. Una cosa que nadie se la cree, ni él mismo. Es como dice Malagón, el tipo tiene de democrático lo que él tiene de obispo, no sé qué. Así mismo es Zelensky, se cree, se imagina cosas que realmente no son. ¿Quién va a imaginar que el oso le tenga miedo a ir a ningún lugar de esos? Ya todo el mundo ha visto cómo Putin ha salido a varios eventos en otros países, por ejemplo en China,
y ha desplegado una agenda de lo más normal posible. Y bueno, lo cierto es que esta posible ausencia de Biden es en esa cumbre de Suiza, es, Ivette, el punto más angustiante para Zelensky. Y es por eso que él está atravesando ahora por una crisis de soledad en el poder increíble. Una vez que ya se ha cumplido, como explica Moragón, el mandato presidencial, y él se siente desorientado porque además tiene un enorme desgaste. Ya la férrea ofensiva que ha desatado Moscú sobre el territorio de Kharkov en Ucrania, lo tienen ya totalmente arrinconado. De modo que él ya no le pide a Biden que asista a la cumbre, él lo está manipulando psicológicamente. Tú debes saber de eso porque eres especialista en la cuestión de psicología social. Y fíjate que lo que hace él es hacerlo sentirse culpable de que su ausencia en la cumbre de paz sería una ovación de pie para Vladimir Putin. O sea, si no va Biden, va a ganar Putin. Eso es lo que a él le preocupa, pero lo está manipulando, lo hace sentirse culpable, ¿verdad? ¿Y por qué está tan molesto Zelensky con Biden? Bueno, yo pienso, entre otras cosas, porque se enteró de que su gran amigo, el mandatario de la Casa Blanca, prefiere asistir a un acto de recaudación de fondos en Los Ángeles de su campaña por la reelección, junto a las estrellas de Hollywood, George Clooney y Julia Roberts, y porque eso lo informó incluso un medio de comunicación estadounidense, que en cambio da como probable que Biden asista a la cumbre del G7. O sea, se va a saltar la cumbre de Zelensky, pero va a ir a la del G7 en Italia, que va a ser los días del 13 al 15 de junio. Así que el tema es la situación desventajosa que Biden tiene frente a las elecciones, porque a poco menos de 5 meses ya en las que él se juega la reelección, los niveles de popularidad del presidente de Estados Unidos están por el suelo y no remonta para nada. La última encuesta que publicó la firma Gallup, que mide desde hace décadas la opinión de los ciudadanos estadounidenses sobre todos los presidentes que se están sometiendo a elecciones, bueno, pues muestran un nivel de aprobación de solo el 39%. Yo ayer lo estuve mirando en la televisión, fue junto con Kamala Harris a un acto con personas de color afrodescendientes y se le veía, bueno, queriendo conquistar a toda marcha con mucha fuerza a los seguidores. Así que, bueno, por ahí hasta ahora es que yo veo el contexto y cómo Zelensky está tan angustiado, tan solo, desesperado, clamando, exigiendo y manipulando a su amigo Biden porque no va a la cita hasta ahora. Vamos a ver si después a lo mejor se ablanda y dice, pobre, se va a infartar, mejor voy, me van a culpar de esa muerte. No pues sé. Margarita, pues Margarita, estás muy, muy dirigida hacia el tema de la importancia del juego electoral en Estados Unidos, que es finalmente el fondo de todo esto. Zelensky, desde el inicio de su mandato, recordemos, allá en 2019 más o menos, que fue que inició, lo prepararon para todo este entramado en la guerra contra Rusia. Ya lo había dicho la señora Victoria Nuland cuando en 2014 estaban mirando cómo acababan con el gobierno ucraniano y ponían a otra persona en esa transición con el tema del Euromaidán y todos los hechos que ocurrieron, que incluso la señora Nuland dijo que se vayan al carajo los europeos, lo dijo y quedó grabado. Y más adelante pusieron a este actor comediante como presidente de Ucrania en 2019 y lo han venido preparando y lo han venido manejando de acuerdo a su conveniencia para este conflicto con Rusia. En este sentido, Zelensky ya se le acabó la cuerda, 20 de mayo fue la fecha final de su mandato, oficialmente por constitución,
y ya es bien sabido que por constitución la ley marcial no lo cubre todo el tiempo. La ley marcial da un espacio, pero quien debe asumir, pues es el presidente del parlamento allí en Ucrania. Y esto no se está cumpliendo. Elecciones no se han hecho, democracia cero. Por supuesto que en este momento la dichosa contraofensiva prometida por parte de Ucrania nunca se dio. Le han gastado armamento, dinero, paquetes de ayuda. Últimamente lo hemos hablado en otras sesiones, Margarita, de todas las ayudas que incluso recientemente Zelensky logró venir a su apoyo de España, de Suecia, de Finlandia, las promesas de los aviones F-16 que lo único que hacen es provocar más a Rusia, pero y el uso de las armas en suelo ruso. Ya ayer, precisamente, lo dijimos, estaban utilizando misiles suministrados por Gran Bretaña, los Storm, ahora se me olvidó el nombre de estos misiles, pero estos misiles son suministrados por Gran Bretaña. Ese es el punto crítico. Y Estados Unidos, que estaba renuente a dar la autorización a levantar esas restricciones de utilizar las armas en suelo ruso, ya dijo que con limitaciones en el territorio de guerra, o sea, hacia el propio campo de transición entre Rusia y Ucrania. Lo acaban de hacer. Obviamente, lo que tú dices, Biden en este momento está concentrado en otros asuntos y sí, tiene que levantar su cabeza para a ver cómo logra obtener adeptos, aunque estas elecciones, Margarita, son bastante complejas, yo diría que atípicas, porque hay una guerra de por medio y ninguno de los dos candidatos son como muy oportunos en el manejo del conflicto. Sí. Ya más adelante analizaremos este tema a mayor profundidad, porque es parte de lo que nos contó Moragón en esta emisión, en las emisiones pasadas. Entonces, Margarita, la mesa está servida. Es obvio que si yo voy a ser reelegido presidente, pues no necesito ir a la cumbre de paz, a un sitio donde no está llamado la otra parte del asunto. A Rusia no lo invitaron, eso es claro, y lo dijo Putin, no es que le dé miedo, simplemente no me invitaron, así de simple. ¿A dónde vamos? ¿A cuál paz? Si no quieren paz, quieren es asumir las cosas a su acomodo. China ya también le dijo a Zelensky, no me voy a prestar para sus juegos, qué pena, claro. Mucho gusto, sí, yo abogo por la paz, pero yo no voy a prestarme a jugar en contra de Rusia. Eso lo dijo ya Xi Jinping, muy clarito, y otros países también ya están tomando posición. Esta famosa cumbre de junio en Suiza va a ser un circo, si se llega a dar tal cual como está planteada, porque en ningún caso, ninguna cumbre de paz, ningún proceso de paz se realiza si no están los dos actores en conflicto dispuestos a conciliar, y Zelensky no quiere conciliar. Es más, Zelensky apoya la idea de que Putin no vaya. Él ha sido el que más presión ha ejercido para que Rusia no esté presente, porque a él sí le da miedo que Rusia saque sus cartas y pueda llegar a influir en las decisiones de los demás países. Dicho por Zelensky, no por nosotras, ¿ok? Vamos a ver el siguiente fragmento, Margarita. Veamos. Esto ya no se cuestiona. Bueno, como todos saben que Rusia va a ganar, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema, y aquí viene el problema gordo. Los norteamericanos no son los más interesados ahora mismo en escalar la guerra. Aunque, a ver, cuando decimos los norteamericanos,
el gobierno de Estados Unidos, hay divisiones internas. Están los duros que quieren escalar y otros que quieren, entre los duros está Blinken, por ejemplo, por citar alguno, y otros que quieren rebajar la situación para que, bueno, darle lo mínimo a Ucrania para que vaya tirando y que, con suerte, no se venga abajo el gobierno de Zelensky antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y una vez que pasen las elecciones ya trato de igual. Se van a desentender completamente de los ucranianos. El gesto este de Biden de no ir al circo a la conferencia esta que han montado, pues ya te está indicando el interés que tienen los norteamericanos real, no el que van contando, retórico, los demócratas, no. Es decir, quieren quitarse un asunto que ya está amortizado. Desde el punto de vista norteamericano, han sacado extraordinarios beneficios del hundimiento de Europa utilizando a Ucrania para atacar a Rusia, con lo cual, bueno, ya han conseguido casi todo lo que querían, son ellos los que venden el gas, han destrozado la relación económica y de todo tipo entre Alemania y Rusia. Tenemos una Unión Europea talibanizada, convertida en una organización, y esto no lo digo metafóricamente, en una organización mafiosa, que utiliza métodos mafiosos. Y esto no lo digo yo, está demostrado. Es decir, y luego si quieres hablamos de ello. Una organización mafiosa, es decir, pero como podemos hablar de la mafia siciliana o de la camorra napolitana o las 5 familias de Nueva York, por utilizar el término. Esto es como El Padrino, pero de verdad. Solo que aquí tenemos una madrina que se llama Ursula von der Leyen y una entidad totalitaria que es la Unión Europea. Y bueno, y que se dedica a amenazar de muerte a gente como el primer ministro de Georgia, así, tal cual. Y encima lo reconoce en las páginas de la propia Unión Europea. O sea que ellos mismos lo reconocen. Eso es algo típico de los mafiosos. Es decir, todos nos acordamos de la famosa frase del Padrino cuando dice aquello de le haré una oferta que no va a poder rechazar. Bueno, pues un comisario, y te puedo decir el nombre, un comisario, que además es de risa, es el comisario europeo de vecindad. Será de mala vecindad, porque desde luego de buena no. Y ampliación. Olivier Bargeligi, mal pronunciado, porque es de origen húngaro y bueno, tiene aquí H's, en fin, tremendo. Bueno, pues este comisario europeo, es decir, del Colegio de Comisarios que preside la señora von der Leyen, o sea, este señor no actúa, no hace estas cosas así porque se le ocurren sin el permiso de la señora von der Leyen, obviamente, llamó, como reconoció el propio primer ministro de Georgia, Irakli Kovalevich, le llamó y le dijo, mire usted, las cosas están muy mal y tal, Europa está muy revuelta y le podría a usted pasar algo parecido a lo que le ha pasado al primer ministro de Eslovaquia, señor Fico. Tenga usted cuidado. ¿Cómo interpretamos esto? Yo lo tengo muy claro, como una amenaza. Bueno, Margarita, las cosas se ponen de otro tinte en Europa y es bastante complicado lo que acaba de comentar Fernando Moragón en este análisis. Estamos hablando de otro tipo de manejos a nivel internacional. Así es. Bueno, yo lo que estoy apreciando que en Moragón es que es bastante gráfico y pintoresco a la hora de perfilar a esta lacra que conforma la Unión Europea y a Ursula von der Leyen, una mujer que realmente, como bien él dice ahí, ha amenazado al georgiano incluso con la muerte. Él está con temor de perder la vida porque las cosas que le ha insinuado precisamente son eso. Y esa es la gente a la que ha acudido Volodymyr Zelensky en todos estos tiempos, 2 años y medio, casi 2 años y meses que dura ya el conflicto ruso-ucraniano. Y él ha sido el niño mimado de Estados Unidos. Por eso él está ahora tan angustiado, tan molesto,
no solo con la Unión Europea, sino también con la OTAN, con Biden, porque, a ver, esto de que él no vaya a la cumbre en Suiza es apenas una de las razones del disgusto con su homólogo estadounidense, porque otra cosa que le echa en cara el ucraniano es la negativa aparente, vamos a entenderlo así, de mandar soldados mercenarios a Kiev. Porque acordate, Ivette, que últimamente Biden le iba a mandar a los reclusos, que iba a abrir las cárceles, iba a soltar a todos los condenados esos. Pero ya después se dio marcha atrás y no lo mandó. Y también otra cosa que le ha molestado muchísimo a Zelensky ha sido la demora en la aprobación de los paquetes financieros para que él pueda llevar la contraofensiva contra los rusos. Así que comportándose como yo diría que hasta un malagradecido de la mano que le ha dado la Casa Blanca y la tubería de fondos que ha mantenido todo este tiempo abierta para Ucrania, pues Zelensky despidió incluso ahora a varios funcionarios cercanos a Estados Unidos, algunos de ellos culpados de los éxitos militares rusos a la negativa de Washington de permitir realizar los ataques de largo alcance en territorio ruso. Mientras que otros citaron el retraso de 6 meses, lo que yo te decía, del Congreso de Estados Unidos para la aprobación de esos paquetes de ayuda militar, sobre todo ese último de 61.000 millones de dólares. Todo eso, Ivette, todo eso ha generado fracturas y desencuentros en las últimas semanas, sobre todo, entre Washington y Kiev. Y justo en el momento más agónico que está sufriendo Zelensky. Y es cuando él decide, no sé si fue inoportuno, pero ha decidido despedir a esos varios altos cargos considerados cercanos a Estados Unidos. Una cosa que antes él no lo hacía ni loco. Todo lo que oliera a Estados Unidos, él lo respetaba, pero ahora, bueno, eso lo informó el Washington Post. Así que es una fuente bastante oficial. Y citó a un numeroso grupo de responsables políticos en Ucrania, en Washington y también en la Unión Europea, que todos esos trabajaban para Estados Unidos y para Ucrania. Y el medio reportó que los cesados, así les nombran, eran funcionarios reformistas que estaban dispuestos a luchar contra la corrupción dentro de sus propios ministerios y que parecían especialmente cercanos a Washington. De acuerdo a ese artículo, la decisión alarmó a las autoridades de Estados Unidos, especialmente por el despido de quién. Bueno, de una persona nombrado Alexander Kubrakov, que se había centrado en la infraestructura y la reconstrucción de Ucrania. Esto ha sido realmente alarmante y ha marcado una fractura, como yo te decía, en las últimas horas entre la Casa Blanca y Kiev. Imagínate que ahora Zelensky solo frente a una cumbre donde le dicen que su mentor no va a asistir, donde no se va a poder sentar a ser respaldado, porque el espaldarazo cercano no lo va a tener. Entonces no sé qué van a poder negociar ahí. Me parece que la cumbre va a ser un rotundo fracaso. Así es, Margarita. Lo otro es que aquí hay varios temas que acabas de tocar muy importantes, y es que Ucrania ha sido foco de corrupción desde hace muchísimo tiempo. Recordemos quién estuvo metido allá directamente, que fue precisamente el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, con sus negocios en esta empresa de gas, de energéticos, donde se evidenció, y esto precisamente cuando Trump fue candidato en la primera elección, él lo puso sobre la mesa, todos estos eventos que se presentaron, y ya antes Biden había presionado dentro del gobierno ucraniano para sacar a un fiscal con una amenaza de precisamente no dar unos dineros allá
en Ucrania si no sacaban a ese fiscal. O sea, ha sido un tema bastante traído de diferentes partes, donde han metido la mano y han utilizado los recursos, el dinero, y se sabe también que Zelensky, dentro del pueblo ucraniano, tiene una imagen de corrupto total. O sea, cuando él dijo que iba a luchar contra la corrupción, él estaba haciendo de las suyas precisamente. Blinken vino hace unos días y se reunió con él también a pedir cuentas, porque es obvio que de lo que ha llegado, él se queja y su gente se queja de que cómo así que esas ayudas tan ínfimas, paquetes de miles de millones de dólares, yo no sé, pero para mí no son nada ínfimo. Es más, ya quisiéramos tener una ayudita así los países de acá, ¿no? Que para poder invertir en gestión social. Allá no, allá se está invirtiendo en guerra, pero ¿quiénes se llevan el dinero? Y ya sabíamos hace más o menos un año que el gobierno ucraniano, las cabezas estaban cogiendo los recursos para comprar mansiones en el Mediterráneo. La misma familia de Zelensky está pues súper bien ubicada, y no fue una noticia menor en Nueva York cuando fue Zelensky con la esposa a hacer compras en la Quinta Avenida y además a maltratar a la gente porque lo hicieron. Ese es un dato de pronto un poco superficial, pero no menos importante, porque claro, eso muestra el perfil de este personaje. Es una persona que definitivamente se puso en el rol del superhéroe cuando no lo era. El payaso precisamente no lo dejó, esa vocación de comediante no la dejó de lado siendo presidente. Tú lo ves disfrazado de militar, yendo al campo de batalla y haciéndose pues el gran estadista que no es. Y adicionalmente, ahorita nomás en España, Margarita fue a visitar y ni siquiera cumplió con el protocolo, en camiseta militar y con cara de víctima. Le faltó disfrazarse de pordiosero. Fue lo único que le faltó. Zelensky es en este momento un problema para Estados Unidos y para Europa. Puede que en Europa todavía, lo acabamos de ver y tú lo mencionaste, von der Leyen y compañía, Borrell, Macron, todavía tengan esa necesidad de apoyar esa cruzada con Ucrania porque les sirve para sus propios objetivos, para sus propios intereses personales. Pero en Estados Unidos tú sabes cómo funcionan las cosas de manera diferente. En Estados Unidos, cuando ya no les sirves, descarte. Exactamente. O extracción. Una palabra elegante que ya la han utilizado en otras ocasiones con otros gobernantes. Recientemente lo hicieron en Venezuela con Guaidó. Eso ya lo sabemos. Es el modus operandi que ellos tienen. Primero llegan a acabar con todo y luego se limpian las manos con el personaje. Es complicado. Vamos a ver el siguiente segmento. Yo tengo clarísimo que los demócratas no están dispuestos a perder. ¿Qué significa esto? Que están, por lo tanto, dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de ganar. Y esto, cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Y entre esas, por lo tanto, está el asesinato de Trump. Es decir, es una de las cuestiones que seguro que se barajan. Hay otras muchas más. Es decir, no estoy diciendo que esto ya esté... No. Puede ser otra guerra, puede ser muchas cosas. Es decir, pero no están dispuestos a perder. Y Trump eso lo sabe. Y Trump además juega... Es un tipo que aunque pueda decir una vez una cosa y luego su contraria, es decir, sabe jugar mucho con eso. Y bueno, a Trump le vendría fantástico una derrota de Ucrania completa, ahora en verano, porque no olvidemos, antes de las elecciones y de la carrera electoral ya
entre los dos candidatos, propiamente dicha. Todavía estamos en las primarias, aunque ya estas primarias son inexistentes porque ya los dos candidatos tienen el suficiente número de votos para ser nominados, ¿no? Pero bueno. Pero lo que sí es importante, porque no sería la primera vez que pasa, además, es decir, lo que sí es importante es, al final de verano, las dos convenciones, la convención del Partido Demócrata para elegir su candidato y la convención del Partido Republicano. Van a presentar al Biden chocheando, que ya no sabe por dónde va. ¿Quiénes van a ser los vicepresidentes? Esto es muy importante en el caso de Biden, porque yo no veo a Biden 4 años más de presidente con una salud mínimamente, bueno, si es que ya es patético, quiero decir, ya se hace de todo, es decir, es una cosa, pero vamos, con lo cual el vicepresidente de Biden o la vicepresidenta va a ser muy importante. Ya sabes que se está hablando de Michelle Obama, que Michelle Obama ha dicho que no, pero bueno, los políticos son especialistas en decir que no cuando ya tienen pensado que va a ser que sí, ¿no? Estas cosas funcionan así. Es cierto. A ver, un político lo primero que tiene que saber es mentir y lo hacen constantemente, con lo cual, pues bueno, si Michelle Obama tiene la intención de presentarse, porque incluso se hablaba que no fuera la vicepresidenta, sino directamente, bueno, había todo tipo de especulaciones y de operaciones en las cuales iba de vicepresidenta y luego si salía Biden y tal, a Biden le quitaban porque decían que estaba gaga y la ponían de presidenta. Otras era que directamente en la convención se cargaban a Biden y ponían a Michelle Obama, porque la convención es soberana. Ojo, quiero decir, por muchos... digamos, ¿cómo se llaman estos? Por muchos, no me acuerdo el nombre, a los compromisarios que eligen y tal, para las convenciones, ahí se puede hacer todo tipo de cosas. Y de hecho, no sería la primera vez que, por ejemplo, alguien que iba a ir de vicepresidente se lo cargaron. Y fue otro, cuando ya estaba prácticamente oficializado. Fue en el caso de la última presidencia de Roosevelt. Truman entró ahí por una maniobra política de vicepresidente cuando no tenía que haber estado otro. Quiero decir, que ahí puede pasar de todo. En las dos ¿no? Republicano, demócrata. Claro, y a ver qué pone Trump, porque Trump ya está muy escarmentado de su anterior vicepresidente, Mike Pence, que le traicionó. Lo apuñaló. Es decir, con lo cual, a ver a quién pone. O sea, que todavía queda mucho recorrido, van a pasar muchas cosas y claro, lo que ya puede ser el esperpento mayor de la historia de las pseudodemocracias en las que estamos es un debate Biden-Trump. Es que ni me lo imagino. Quiero decir, Biden pues dando vueltas por allí perdido sin encontrar el atril. O sea, el espectáculo puede ser diciendo ¿qué dice el señor Trump? Que mi hijo murió en la guerra de Irak. Que su hijo murió de cáncer en Estados Unidos. O sea, puede ser surrealista, kafkiano, una cosa nunca vista. Entonces, bueno, ¿están dispuestos a hacer esto? ¿No van a hacer debates? Que es algo que tiene ya una tradición enorme en Estados Unidos. En todo caso, el único ganador sería Biden si no hay debate, ¿no? Claro, claro. La vida, pero si es que ya se le ven, como el hombre ya ni sabe esconderlo, las cartulinas que le dan con lo que tiene que decir ya se le ven por todos lados. O sea, pero vamos, acordaros de aquella famosa cartulina iba a ver una cosa tal y que le decían, entra al salón, a la sala, que hay unas mesas y tal, dirígete a la mesa tal, siéntate, no respondas preguntas. Cuando salga no sé quién por la conferencia, vamos, por una videoconferencia de estas online y tal, y diga lo que sea, di tal frase y ya no digas más. Esto es que está en la tarjeta, quiero decir, que se le cayó y tal. Tú imagínate haciendo un debate. Es que va a ser, bueno, vamos, yo ese debate me lo grabo, porque va a ser histórico. Va a ser histórico, Margarita. Las elecciones de este año van a ser complejas.
Está, por supuesto, Joe Biden, que ya lo dijo Moragón, lo describió tal cual en su estado de funciones mentales y en sus facultades bastante restringido, lamentablemente. Y Trump, que es una persona bastante compleja en su definición, en su perfil, narcisista, extrovertido, no deja títere con cabeza, dice, se acomoda, porque lo hemos visto. Recientemente, ¿recuerdas? Estuvo en la reunión del Partido Libertario, partido de nuestro amigo Milei. Se proclamó libertario y además quiere autorizar que la gente porte armas. Una cosa que parece que no tiene en consideración las matanzas colectivas que suelen ocurrir en ese país, sobre todo en lugares de alta concentración estudiantil, en supermercados. Cada tiempo, cada tanto, tenemos que recibir la triste noticia de un loco, un desequilibrado que se ha aparecido en una escuela con un arma y ha hecho una matanza. Entonces, escuchar a un candidato presidencial que está abogando por eso, que está dándole vía libre a la aportación de armas, la verdad que es realmente contradictorio, es pues Margarita, no solamente eso, sino que ha sido de una manera casi que irracional su acomodo, porque se ha venido acomodando. Primero tuvo una discrepancia con Netanyahu, luego dijo ahorita recientemente que lo que era apenas llegar al poder iba a acoger a todos los estudiantes pro Palestina y los iba a mandar lejos, les iba a quitar todo. Dijo también que él iba a acabar con el tema de la guerra en Ucrania. Y fíjate con las que salió. Primero dijo que él no iba a seguir financiando con los recursos de Estados Unidos esa guerra y la acababa al otro día, pero en estos días dijo que él sabía cómo acabarla y era bombardeando a Moscú y a China. O sea, ¿en qué cabeza cabe semejante historia tan absurda? O sea, claro. Y acaba de decir que Biden es un irresponsable que nos va a llevar a una tercera guerra mundial y él va a hacer lo propio por su lado. No sé a qué juega. Sí, sabemos quién es Trump, cómo lo hace, es un boquisuelto completo, pero da miedo, realmente da miedo. Y fíjate algo muy simpático, Margarita, en esta reunión del Partido Libertario, que te lo voy a poner porque esto es de no creer, lo abuchearon, ¿sí? Lo sacaron casi que corriendo, aunque él se puso la camiseta del Partido Libertario, pero los libertarios escogieron candidato propio. Y te voy contando un dato. El candidato del Partido Libertario se llama Chase Oliver, ¿sí? Y adicionalmente es gay, ¿sí? Y una de sus principales banderas de campaña es contrario a las bases militares de Estados Unidos en todo el mundo. Claro. Eso dicen demasiado porque va en contra de todo lo que plantea otros, el mismo Trump y el señor Milei en Argentina, y está en contra de todo el tema de Gaza. Entonces, este libertario, no estoy entendiendo todo esto que está pasando. Estas elecciones, Margarita, son absolutamente locas en Estados Unidos. Son a mi modo de ver, impredecibles, y como decía Moragón ahí en su presentación para nuestro canal, no se sabe lo que va a suceder, porque fíjate que él mencionaba a Michelle Obama, la esposa de Barack Obama, de quien se dijo siempre que era como la mano que se movía por detrás de Obama, porque era una mujer extremadamente talentosa, muy capaz, con una capacidad de liderazgo formidable, y puede ser ese el comodín que a última hora saquen los demócratas para salvar las elecciones, porque como bien dice Moragón, ya Joe Biden no tiene capacidad
mental para poder ni siquiera subirse a un atril. No va a saber por dónde subir, por dónde salir y probablemente no va a poder enfrentar ese careo que se produce entre los candidatos, que es algo que define también a última hora mucho caudal de votos. Entonces, nadie puede concebir que Joe Biden pueda tener otro mandato más, porque ya está llegando al final de prácticamente con todas sus capacidades disminuidas, física y mentalmente. No se le puede pedir más, pero me parece a mí, y también elucubro en este sentido, que Michelle Obama puede ser el comodín de los demócratas. Ahora, de los republicanos, no te sé decir, porque este hombre no le da, Donald Trump no le da espacio a nadie. Él es muy egocéntrico y se manda con todo, con la boca suelta, como siempre. Va a seguir con esa postura, enfrentando a la prensa, ofendiendo a la gente, pero esto, no sé, cuando pones en la balanza, no se sabe quién se va a escoger. Y por último, que hay que decir, perdón, sí. Es que, Margarita, este escenario no da ninguna esperanza de mejora para todos los conflictos que hay en este momento. Recordemos que Ucrania-Rusia es uno de varios conflictos que hay, focos de conflicto. Sí. No nos olvidemos de todos los focos que hay en África, de lo que viene para China, porque ya Trump lo anunció. Después de Ucrania me voy por China. Él sigue empeñado en que China no puede seguir adelante con su desarrollo. Es una fijación que tienen ya tradicionalmente los gobiernos americanos, sean demócratas, sean republicanos, sean lo que sea. Estamos viendo que lo que no les interesa es que la gente, los pueblos diferentes a ellos avancen. Y esto todo el tiempo... Después de haber vendido el sueño americano a todo el mundo, cuando ya llegan allí, porque las oleadas migratorias los han inundado últimamente. Y esa es una de las cosas que le señalan al mandato de Joe Biden, que no ha podido controlar la migración, que ha sido extraordinaria, no ha podido ponerle freno, y tampoco ha podido Kamala Harris, a quien él le dio el mandato para que se ocupara ahí en la frontera de ese asunto, ella no pudo resolver nada. Y ella lo que hace es culpar a los presidentes centroamericanos, de donde provienen los emigrados, de que cada cual resuelva el problema y que por esa es la razón por la que la gente emigra. Bueno, en fin, esa es la realidad. Y redondeando en el tema, porque tengo lamentablemente que hacer otro trabajo ahora. Bueno, yo veo, Ivette, que se está produciendo un pase de factura entre Washington y Kiev, justo en los umbrales de esa cumbre de paz, que me parece que es lo más importante que va a sonar por estos días y que tiene amenazado su éxito, y como dice Moragón, va a ser realmente un fracaso. Y creo que no solo por la ausencia de Biden, porque a nombre de Estados Unidos seguro van a mandar a Blinken, que es el que en definitiva ha estado poniendo la cara todo el tiempo por el país del norte en todos lados, sino por la sombra que le está haciendo a esa cita en Suiza, dos potencias de los BRICS, me refiero a China y a Brasil, que estuvimos hablando al principio de eso, que publicaron la semana pasada una declaración conjunta donde insisten que se deben crear las condiciones para la reanudación del diálogo directo e impulsar la desescalada de la situación hasta la consecución de un alto al fuego completo. O sea, que sin Rusia allí, porque no lo invitaron, el debate del conflicto va a ser unilateral. Por eso es como bien tú dices, a Zelensky lo que le interesa es que Putin no vaya, para que con esos 60 o 70 estados que acaban de confirmar la presencia, cerrar acuerdos con ellos, pero no con la parte con la que tiene que cerrar, que es con su adversario. Entonces, ¿de qué paz está hablando? De modo que esa declaración, yo creo, para mí, ha sido una forma de China y de Brasil de mostrar un desacuerdo total con esa cumbre, donde no inviten a Rusia. Por eso fue que salieron a decir que apoyan la celebración de
de una conferencia internacional de paz en un momento adecuado, que sea reconocido tanto por Rusia como por Ucrania, o sea, las dos partes, con la participación de los dos, así como la discusión justa en esos planes de paz, porque dicen que Zelensky lleva un mamotreto con 10 puntos de paz, de cómo va a ser la paz y cómo van a ser los arreglos finales. En definitiva, él nunca se ha querido sentar con Putin a decir cómo van a acordar la paz. Ya ahora no lo puede hacer. Ahora él es un presidente dudoso, de dudosa legitimidad. Así es. Y Putin no lo reconoce, ni Rusia, ni China, ni varios países no lo están reconociendo como presidente porque ya su mandato se acabó, no porque no quiera. El Parlamento tendrá que hacer, tendrá que decidir. Exactamente. Y en la misma Ucrania lo están considerando un usurpador del poder. Entonces, Zelensky no la tiene fácil, que no siga soñando porque creo que se le está acabando el aire. Zelensky está haciendo gestión presidencial amparado por la ley marcial, eso lo sabemos todos, porque las elecciones no se realizaron en el tiempo que estaban programadas por el tema de la guerra. Pero él ahora ha estado desesperadamente tocando puertas en Europa, a los jefes de Estado, pidiéndole cosas. El martes, como tú recordarás, fue a Bruselas y buscando más apoyo financiero y militar de los socios occidentales, porque fíjate qué detalle, él no los llama aliados, él los llama socios, o sea, como el tema de negocio empresarial, los socios, tú me das, yo te doy, que es un negocio la guerra. Él lo está reafirmando con su vocabulario. Así que allí en Bruselas él recibió el compromiso de Bélgica de darle alrededor de 30 aviones F-16. Pero bueno, ya posiblemente van a llegar cuando Zelensky se haya rendido o haya pedido asilo en algún país de la OTAN o se lo hayan cargado, porque la amenaza de que eso pase es muy fuerte, lo acaba de decir Moragón. Ya recibió alertas de su propio gobierno, ya tuvo identificados unos planes en su contra bien interesantes, eso no pasa gratis. Y el que le dio un poquitito, un buchito fue Pedro Sánchez en España, que le dio 1.129 millones de euros. Algunos dicen que se trata de una cifra sin precedentes en la ayuda militar española, pero para mí Pedro Sánchez le firmó eso como para que el pedigüeño ucraniano no se fuera con las manos vacías, ya que lo están viendo angustiado, lloroso y solo, que algo lleve. Claro. Así Vamos a ver cómo se desarrollan estos hechos, Margarita. Entonces, bueno, ha pasado el tiempo y hemos tenido del lado de allá a nuestra audiencia, yo supongo que muy atenta, porque las palabras de Moragón, la verdad es que atraen muchísimo por la forma tan locuaz en la que él explica la situación geopolítica internacional. Ha sido muy gráfico también, desde cómo él expone los perfiles de cada uno de los personeros de la OTAN, de la Unión Europea y de Estados Unidos, y cómo él ve a Zelensky y cómo ve también el futuro de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Yo creo que por ahí va la situación. Así es que agradezcámosle ambas a nuestra audiencia esa atención que nos han prestado y, como siempre, invitados para seguir con otros temas de interés internacional. Así es, Margarita. Por hoy los dejamos con la reflexión del día. La guerra no es un fenómeno independiente, sino una continuación de la política por diferentes medios. Karl von Clausewitz. Así que hasta que nos volvamos a encontrar.